En la primera fase de análisis del problema, yo quiero hablar acerca de el estado de la deuda de las 10 economías más grandes del mundo, ya que como introducción les he dicho que los especialistas del mercado financiero esperaban una crisis de deuda. Vamos a profundizar el tema del estado de la deuda de las economías más grandes. Como marco de análisis para este grupo, primero quisimos definir quiénes son. Ese T10 significa nuestro top 10, quienes definimos como las 10 economías más grandes, que no necesariamente son los países del G10, sino los más grandes de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Nos guiamos como referencia de selección para esto en estos dos recursos de información macroeconómica, una página muy especializada que se llama Estatística y otra que se llama 5 Días, una división del diario El País de España. Y si ustedes pueden ver, la selección que aparecía en estas dos páginas de las 10 economías más grandes eran las mismas, por lo cual no tuvimos mayor problema en definir que ese sería nuestro marco de análisis para esta primera etapa, esos 10 países. Fíjense que al analizar el estado de la deuda de las 10 economías más grandes del mundo, en el indicador clásico para mirar esto, que es la relación de la deuda pública en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, lo que llamamos la relación deuda-PIB, las 10 economías más grandes del mundo, y notemos que este punto de quiebre, que a donde está entre el 77% y el 80%, estamos hablando del año 2007, es decir, antes de iniciar la última crisis financiera que tuvimos, que es la crisis subprime. El promedio de la relación deuda-PIB de las 10 economías más grandes del mundo antes de la crisis subprime era de un 76%, lo cual ya de hecho es un nivel de endeudamiento bastante alto. Inclusive la CEPAL indica que el nivel de endeudamiento, de sostenibilidad de los países no debería superar el 60%, y estos países ya tenían un 76% de nivel de endeudamiento. Ahora observen que iniciada la crisis subprime desde finales del año 2007-2008 y a lo largo del proceso de superar esa crisis, el nivel de endeudamiento sube de un promedio del 76% a un promedio del 98%. Y fíjense, esta grafiquita que tenemos aquí nos dice mucha información que nos sirve para empezar a extrapolar y analizar a la realidad económica que tenemos en esta crisis actual. Uno, las 10 economías más grandes del mundo se tomaron, si miramos la fase entre el año 2007 hasta el año 2012, se tomaron casi 5 años en proceso de endeudamiento para llegar a su nueva estructura de producción, a su nuevo nivel de endeudamiento estable, luego de superada la crisis. Y eso ya empieza a darnos a nosotros una idea de cuántos años en el proceso de endeudamiento podríamos tomar las naciones para superar la crisis del COVID. Pueden ser un proceso de 4 a 5 años. Lo segundo es el nivel de cambio en puntos porcentuales del endeudamiento antes de esa crisis y después de esa crisis. Es decir, las 10 economías más grandes del mundo necesitaron aumentar su nivel de endeudamiento en 22 puntos porcentuales más para superar la crisis subprime del 2008. Y empezamos entonces a pensar cuánto necesitarían. Si le ponemos esos mismos 22 puntos al promedio de 98% que tenemos a partir del año 2011-2012, estamos hablando de que llegarían a un nivel de endeudamiento del 120% de su producción nacional. Y considerando que esta crisis es mayor que la crisis subprime, lo que nos hace suponer que el nivel de endeudamiento que requieren es mayor en esta fase. De hecho, el plan de expansión o de estímulo que han lanzado tanto Estados Unidos como Europa, y vamos a ver las cifras más adelante, ahora obviamente es mayor que el que lanzaron en la fase de recuperación en el 2008. Entonces hicimos después de esto un ejercicio. Nos preguntamos, bueno, estos 10 tienen este problema. La pregunta era si los 10 estaban en la misma situación de gravedad.
Y al hacer un examen un poquito más a fondo, pudimos identificar de que los 10 no estaban en las mismas condiciones. Y podemos separar dos grupos aquí. Primeramente el grupo que llamamos el grupo de los críticos, compuesto por Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra e Italia, que pasaron su nivel de endeudamiento de antes de la crisis de un 82% en promedio a 125% en promedio después de la crisis subprime. Es decir, necesitaron 43 puntos porcentuales más de endeudamiento. Y de nuevo empezamos a pensar, si necesitaron eso para superar la crisis subprime, ¿cuánto necesitarán para superar la crisis del COVID? Podrían llegar a un nivel de endeudamiento tal vez de alrededor de un 175% de su producción nacional. En el segundo grupo encontramos a China, Alemania, India, Brasil y Canadá. Ellos tienen un nivel de endeudamiento que se mantuvo en realidad estable. Entonces, digamos, el grupo más crítico es el grupo de la izquierda. Ahora, pasamos a ver el grupo de la izquierda, en vez de verlo en términos porcentuales, a verlo en términos monetarios. Si miramos en el año 2000, la deuda de estas 5 economías más grandes, Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra e Italia, su deuda era de 15 billones de dólares. Y en una fase que va desde el año 2000 hasta el año 2007, ellos aumentaron su deuda de 15 billones a 22 billones. Estamos hablando de que por año su nivel de deuda o su monto de la deuda creció $1 billón, $1 billón adicional por año. Sin embargo, al entrar en la fase de la crisis subprime, ellos aumentaron su deuda de 22 billones a 38 billones de dólares. Es decir, cuando primeramente crecieron 7 billones de deuda en 7 años, luego crecieron 16 billones de dólares de deuda en solo 5 años. Lo que habla del aceleramiento o de la aceleración que tiene el endeudamiento en una fase de crisis. Y de nuevo, ponernos a pensar si necesitaron 16 billones de dólares de deuda en la fase de la crisis subprime, ¿cuánto necesitarían ahora para superar la crisis del COVID, que es una crisis mayor y de mayor alcance internacional? Estamos hablando de que podrían necesitar entre 20 a 25 billones de dólares aproximadamente para superar esa crisis. Entonces, ahora empecemos a ver un poquito más allá del grupo de los 5 críticos que hemos mencionado, cuál es el estado de otros países o de otras economías importantes del mundo. Ya recordamos que concatenado a la crisis subprime se arrancó una crisis de deuda en ciertas naciones de Europa. Fíjense estos datos interesantes. O sea, Grecia, según Forbes México, tiene una relación deuda-PIB del 182%. Portugal, 126%. España, 96%. En este cuadrito que coloqué aquí debajo está el resto de las economías del G20, o sea que ya en, digamos, en una primera fase nos enfocamos en analizar los 10 más grandes. Ahora miremos el segundo grupo de los 10 y observen allí, como les mencionaba, España con un nivel de deuda PIB del 96% y Argentina está en este grupo con una relación deuda PIB del 86%. Si todos estos países tienen que entrar, y ya de hecho ya están entrando en una fase de endeudamiento para superar la crisis del COVID, déjenme marcar el cursor que no lo estoy usando. Fíjense hasta dónde podrían llegar economías como España o economías como Argentina a un nivel de endeudamiento también del 106 o 117%, igual como el primer caso o el caso del primer grupo que hemos visto. Esto con un supuesto de que hagan una contratación de un 23% de deuda adicional. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de un nuevo ciclo de endeudamiento, que es lo que se necesita para salir de la crisis de COVID. Pero ¿qué es lo que ocasionaría un nuevo ciclo de endeudamiento? Estamos hablando de que nuevos países en diferentes regiones del mundo podrían entrar en default, como ya algunos han entrado después de la última crisis.
Estamos hablando de inyectar fuertemente montos monetarios o fuertes cantidades de flujo monetario al sistema que no necesariamente van acorde a la producción del sistema, porque sabemos que estamos en un momento en donde la producción económica se ha caído y más adelante vamos a analizar cuáles son las consecuencias de eso. Lo segundo es ir aterrizando con los temas que nos interesan. Es que no todo el dinero nuevo se traduce en un gasto y en un circulante, y mucho menos en un circulante eficiente. Es decir, la crisis subprime ya dejó experiencia de mucha mala utilización del recurso público en los planes de estímulo y en los planes de recuperación. Y ese es otro elemento que quiero mantener en mente de todos para que pensemos sobre todo el dinero que va a estar circulando en el entorno económico en esta fase y el rol que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer, porque después de esto vamos a salir más endeudados y esas deudas hay que pagarlas. La otra pregunta en un nuevo ciclo de endeudamiento es, si todos estamos en problemas, para que alguien se endeude, alguien tiene que darle el dinero. Es decir, a nivel de las grandes economías, que unas emitirán certificados de deuda, entiéndase bonos del tesoro, otras grandes economías tienen que comprar esos bonos del tesoro para poder financiar la deuda de los más necesitados entre el grupo de los grandes. La pregunta es, ¿quién los va a comprar si estamos en una fase en donde todos los países necesitan su dinero para endeudarse y necesitan ver cómo superar la crisis? Y aquí entra el concepto de la solidaridad. Apuntamos entonces que el financiamiento, parte del financiamiento que puede apoyar la fase de endeudamiento de las grandes economías, lo tiene que proveer también el mercado financiero, porque es ahí en donde están los inversores, los especialistas que se arriesgan a poner su capital en este tipo de instrumentos de deuda. Y la pregunta ahora es, ¿cómo invertirán o en qué proporción podrán participar estos inversores de los mercados financieros cuando acabamos de pasar también con el COVID, desde marzo hacia acá, lo que yo llamo una fuerte fase de destrucción de valor económico, que también vamos a ver las gráficas más adelante?